buen día. Buenos días, Buenos Padre. días, Una ¿cómo oración están, de queridos inicio, por favor, hermanos? Padre. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este programa, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien, Padre, gracias. Buenos días. Qué alegría estar nuevamente compartiendo en este pequeño programa, Activando la Fe, que cada 2 lunes a las 11 de la mañana, Zenaida y Héctor, siempre tenemos un invitado con quien tratamos un tema. Esta mañana tenemos al Padre Pablo Augusto Meloni. Zenaida. Padre Augusto Meloni es capellán del Hospital Rebagliati y vicario de la parroquia Santa Mónica. Entonces vamos de frente al tema, ya lo conocemos al Padre Meloni. ¿Y cuál es el tema? No dije el tema. El tema de hoy es San José, tema muy actual. Vamos a hablar, Padre Meloni, del año de San José. El Papa Francisco ha declarado el año de San José. ¿Por qué San José es una figura importante? Durante mucho tiempo no se habló mucho de San José, pero ahora en este tiempo se habla de San José. La Iglesia nos presenta a San José como una figura, como un ejemplo. ¿Por qué es importante para nuestra Iglesia San José? Nosotros somos peregrinos de la fe y en distintos momentos de la historia de la salvación, la Iglesia discierne el sentido de los tiempos. Y entonces, hacia 1870, el Papa Pío IX declara a San José patrono de la Iglesia Universal. Eso ocurrió hace 150 años y por eso es que el Papa Francisco, 8 de diciembre del año pasado, solemnidad de la Inmaculada Concepción, decretó el año jubilar de San José, que culminará al concluir este año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Entonces la Iglesia ha encontrado en San José desde antiguo, pero sobre todo en esa, diría, luz que nos da la fe en el contexto del año 1870 en Roma, encuentra y redescubre el rol de José como custodio, diríamos, de la gracia. Y para eso hay que recordar qué estaba ocurriendo en 1870. Hacia 1870 se está produciendo el proceso de la llamada unificación italiana, que hay que decirlo con claridad, fue un proceso de inspiración, diríamos, ateo, agnóstica, masona, y que terminó por la desaparición de los estados pontificios. Diríamos, se cuestionaba la fe desde el progreso de la ciencia positivista, entonces el racionalismo que ya había empezado con la Revolución Francesa, con Descartes, con Comte, se ve
entre comillas, complementado con este impulso político de ver a la Iglesia como una institución oscurantista, la fe como algo contrario a la libertad, que produce violencia, y en el fondo ese no era un ataque contra la Iglesia, sino un ataque contra Jesucristo. Porque los signos de esos tiempos eran un Jesús humano, no divino, un maestro, pero uno más. Y en consecuencia, la revelación no era una verdad, no había una verdad absoluta y se abría camino a toda esta época relativista que ahora campea. No hay verdad, tampoco hay moral, y entonces cada quien hace lo que le da la gana y las criaturas humanas somos meros individuos. Hacia 1870, el Papa encuentra, por inspiración del Espíritu Santo en San José, ese hombre justo, como lo llama el Evangelio, esposo de la Virgen María, María, Madre de Dios, y que son ellos las primeras criaturas humanas que en Jesucristo reciben privilegios que no corresponden a la naturaleza humana. Y entonces se comprende el sentido de la santidad. Y Jesucristo, más ahora en este mes de marzo, este año, la Cuaresma va a concluir con el último, horas después del último día de marzo, y ya en el siguiente mes estaremos en el Triduo Pascual. Entonces Jesucristo, que es misterio, se ha revelado, se ha dado a conocer al hombre para que con la razón, nuestra razón sea purificada, seamos capaces de encontrar la verdad y también nuestra voluntad sea purificada y le rindamos el homenaje de la inteligencia y la voluntad. Y entonces, eso que es la grandeza de esa revelación tiene dos misterios fundamentales. El misterio de la encarnación y el misterio de la Pascua, que nos manifiestan que Jesucristo tiene naturaleza humana, nace de mujer, pero es Dios verdadero. Ese niño viene de Dios, es del Espíritu Santo. Y José es el primero que cree, la primera criatura humana a ese misterio que se va desencadenando. Y a pesar de que con la razón es incomprensible que María, con quien está desposado, esté gestando, pero José es un hombre justo. En sueño recibe esa revelación y él, que conoce las profecías, sabe que había esa profecía que nos dice Isaías en 7:14, ese signo que el Señor le da a Jacob: la Virgen concebirá. Y esa descendencia será del linaje de David. José es descendiente de David. Entonces él descubre que él está siendo parte de ese misterio revelado. Y en la fe obedece. Y entonces todos esos afanes de decir la fe era un estorbo, la ciencia iba a resolver todos los problemas, los seres humanos simplemente de manera horizontal, dialogando, ya no interesa la revelación, no hay una verdad, sino entre nosotros nos ponemos de acuerdo y resolvemos nuestros problemas, que habían llevado a ver que la Iglesia, que los estados pontificios eran un obstáculo para el progreso, para el bienestar. Entonces, el Papa Pío IX descubre la figura de José.
Tal vez no con tanta claridad como nosotros podemos ver ahora en su vigencia. Y claro, a lo largo de los años, como hace la Iglesia cuando encuentra esa luz tan fuerte, cada 50 años recuerda ese hito. Y entonces a los 50 años, a los 100 años y ahora a los 150 años, vemos que sigue dando luz para enfrentar los problemas de la fe que impiden que muchas criaturas humanas acojamos la gracia del Verbo encarnado en María, la llena de gracia, que José contempla, lleno de asombro, pero con fe viva, y que el hombre contemporáneo muchas veces desprecia y cree que son cosas, diríamos, obsoletas, ya no prácticas, ya innecesarias para el hombre contemporáneo. Y nos hace ver por eso la vigencia, lo actual siempre de los santos, y los más santos de los santos, en primer lugar, nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, y en segundo lugar, San José, porque nadie como ellos tuvieron tanta intimidad, tanta cercanía con ese plan que se revela en la palabra eterna hecho a hombre, y como dice San Juan de la Cruz, el Padre, después de Jesucristo, ya no tiene otra palabra, porque es el Hijo único. Y entonces nosotros tenemos que ir a José para ver, porque nos dice también el libro del Apocalipsis, y en este tiempo de Cuaresma conviene recordar. Nosotros hemos empezado el primer domingo de Cuaresma contemplando las tentaciones. Y la tercera tentación que no describe Marcos, este año no hemos visto el detalle de las tentaciones, presenta al demonio, a Satanás, al tentador, llevando a Jesús a un monte alto y le muestra los reinos de la tierra. Y le dice, si tú te postras ante mí y me adoras, entonces estos reinos serán tuyos. Y Juan, el vidente del Apocalipsis, es llevado también por un ángel, el ángel de Dios, no Satanás, también un monte altísimo, y le muestra no los reinos de la tierra, sino nos muestra la Jerusalén que baja del cielo, es decir, a los santos y a los ángeles fieles al Señor. Y entonces eso es muy importante, porque la fe nuestra está adulterada y dañada por una visión meramente inmanente, temporal, de construir el paraíso en la tierra. Y eso es el conjunto de ideologías que tienen esa promesa, una promesa meramente horizontal. No necesitamos de la iglesia, no necesitamos de Jesucristo, no necesitamos de Dios. No hay una sabiduría que es la cruz, sino, veamos, tomemos de los orientales, tomemos de los budistas, de Confucio, de Mahoma. Todas las religiones son igualmente válidas, Jesucristo es uno más, y esa es la preparación del reino del anticristo. Y entonces José, custodio de Jesucristo, Jesús, Verbo eterno, encarnado, y de María, que son los primeros en contemplar, José y María, esa grandeza. José tiene el designio providente del Padre de ser el custodio. Y eso no acaba con el fin de la vida temporal de José, sino en la comunión de los santos, esa iglesia triunfante, esa Jerusalén hermosa, bajada del cielo, nos dice el libro del Apocalipsis, interviene en esa batalla que no es contra la carne, sino es contra principados, potestades, finalmente contra Satanás, nos dice San Pablo.
Y claro, nosotros por eso necesitamos abrirnos a una mirada sobrenatural. Y qué mejor con José, contemplativo. No tenemos una sola palabra de José en los evangelios, pero sí tenemos su respuesta obediente. Y entonces vemos que conversión es ser purificados en la fe. Y como estamos en este tiempo de Cuaresma, en medio de esta pandemia, y en el caso nuestro en el Perú, en medio de un proceso electoral, tenemos que darnos cuenta que no es, diríamos, casual ni extraño que en medio de este proceso electoral sea interpelada de alguna manera nuestra fe. Entonces, aparece un candidato que se declara creyente y es ridiculizado. Parece obsoleto, medieval, oscurantista. Otros declaran de que se mutilan el cuerpo y entre comillas deciden qué ser y no hay naturaleza y los felicitan porque son valientes. Otros se burla de la fe y dice que qué barbaridad, cómo puede haber gente que cree en Jesucristo, en el crucifijo y no en la ciencia. Y otros aparecen por ahí y decir, no, yo soy un católico cultural. No es nuevo, no es nuevo. Eso ocurría en el debate europeo del siglo XVIII, del siglo XIX, había empezado con el Renacimiento. Claro, en esta etapa postmodernista, en esta etapa de globalización, y en esta etapa de uniformación del universo y dejar y reducir la iglesia simplemente a una institución, una más, no es la iglesia de Jesucristo, sino una institución meramente humana, y la fe algo que se tiene que vivir privadamente, que no tiene un rol en lo público. Entonces José, la figura de José crece, como crece la figura de nuestra Madre Santísima, como crece la figura de los santos, porque hay una verdad absoluta. No es que hay muchas verdades, y nuestra fe es revelada. Y tener fe no es ser dogmático, no es ser intolerante, no es ser violentista. Y por eso es que José es muy importante. Muy interesante la reflexión histórica, ¿no? Jesús, María, José, ¿no? La Sagrada Familia. Más en estos tiempos donde la familia también se va distorsionando, pero en esta Sagrada Familia, ¿cuál es el rol de José? ¿Cómo podemos resumir ese rol de José en la Sagrada Familia? O sea, lo que se nos muestra en la Sagrada Familia es que la familia fundada en el sacramento, porque Jesucristo eleva la unión matrimonial a sacramento, es decir, a sagrada. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento. Eso es novedad plena en Jesucristo. El matrimonio, la unión entre el hombre y una mujer es una institución natural. Entonces la familia se convierte en sagrada en Cristo. Y el modelo de la familia sagrada, que en el sacramento todos los matrimonios están llamados a formar, tiene en Jesús, María y José su expresión histórica, concreta, encarnada. No es algo utópico, idealista, sentimental, espiritualista, sino es algo vigente para el ser humano de todos los tiempos. Y entonces José no es el padre biológico de Jesús. José es el padre legal. El niño y María en la ley de Moisés necesitaban esa protección legal. Es decir, la vida necesita una protección
que se fundamenta en la ley natural, porque la revelación que recibe Moisés es ley natural, elevada a ley divina. Y entonces los matrimonios tienen que saber a qué están llamados. Muchos matrimonios creen, y eso empieza hace 500 años con la llamada Reforma Protestante, creen que el matrimonio simplemente es para resolver problemas temporales. Entonces el matrimonio es para que dos personas que se aman humanamente, procreen y hagan un proyecto común para compartir alegrías, tristezas. Y eso efectivamente es parte, pero no es lo primordial. Como nos dice el Señor, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces los esposos están llamados a custodiarse mutuamente para ser fieles al Señor. Eso es para vencer el pecado. Y todo pecado es un adulterio contra Dios. Hoy, lunes de la 5ª semana del tiempo de Cuaresma, hemos visto en la Santa Misa ese pasaje del libro de Daniel, la calumnia a la casta Susana. Y luego en el Evangelio aparece el pasaje de esa mujer que le es llevada a Jesús porque es, diríamos, la encuentran en flagrante adulterio. Y entonces esas mujeres representan a la iglesia. La familia es iglesia doméstica. Está fundamentada en la gracia que Jesucristo comunica, tanto el matrimonio como la iglesia, que es familia de familia. Y la familia, el matrimonio y la iglesia están asediadas por esos ancianos que calumnian a Susana porque no cede a sus veleidades y sus pasiones desordenadas, y que sin embargo el profeta Daniel encuentra que mienten, que engañan. Esos dos ancianos representan el mundo, que permanentemente quiere seducir a la iglesia para, con la amenaza de que si no se acomoda a sus requerimientos, no cambia, no se adapta, no se moderniza, entonces la iglesia va a quedarse sola, va a ser destruida, va a morir. Y Jesús, a esa mujer adúltera que representa a la iglesia, porque la iglesia peregrina es pecadora. Nosotros los bautizados somos pecadores, redimidos y en camino a la santidad. El Señor, ante ese asedio, ante la pesca, diríamos, de las fallas y de los pecados de los hijos de la iglesia, el Señor lo que nos llama es a la conversión, a no pecar más, porque Él no viene a condenarnos, Él viene a purificarnos, Él viene a limpiarnos, y eso es muy válido en este tiempo de Cuaresma. Y entonces, los matrimonios necesitan comprender los esposos que ellos son personas que el Señor ha unido y no son libre elección de cada quien solamente, para que custodien la gracia y se acompañen en el camino a la santidad. Y que ambos hagan lo mismo con sus hijos, que son don de Dios, no son propiedad de los padres. Como que tampoco un esposo es propietario y dueño de su otro esposo. En esa libertad de hijos de Dios. Y entonces José aparece como una figura eminente para recordarnos que somos frágiles,
que necesitamos ayudarnos unos a otros. Claro, José representa, diríamos, la fortaleza varonil. Pero José es partícipe de ese misterio porque él comparte los privilegios de María. Y María representa a la iglesia. Y Susana, de la que habla Daniel, es figura de María. Jesús es el esposo. Porque la iglesia es la esposa. Y en Caná de Galilea, que es el primer signo que realiza Jesús, que nos relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 13, del 1 al 12, hay una boda en Caná de Galilea. José ya no está presente. Está presente María y Jesús. Y María le dice a Jesús, no tienen vino. Representa la insuficiencia de la primera alianza. Es decir, el esfuerzo humano no es suficiente. Se necesita ese vino nuevo. La gracia es el Espíritu Santo que Jesús nos trae. Y entonces Jesús convierte esa agua en vino. Quien prueba primero ese vino bueno no es el novio, que representa la unión, y esa novia que ni se menciona en ningún momento a la novia, representa la unión meramente humana y no en comunión de gracia del esposo y la esposa que fundan la familia, que tiene y es renovada en Cristo, en Caná de Galilea, que representa a Jesús y María, que son signos de esa unión esponsal entre Dios y la humanidad, que se expresan en la encarnación de Cristo, que tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Y el primero que prueba el vino es el maestresano, que es la figura de José. Porque José fue el primero que saboreó la gracia y custodió gozoso de Jesús. Y de María, que era la llena de gracia, es como ese recipiente que se llenó al tope de gracia y que fue convertido en vino. Es agua convertida en vino. Es la purificación, porque después Jesús va a ir a purificar el templo. La purificación que nosotros necesitamos es una purificación que hace Jesús. Y testigos de esa purificación, es decir, de un matrimonio casto, puro, santo y virginal, es María y José, que custodian la gracia que es Jesucristo. Y entonces, los esposos, los matrimonios, igual que la iglesia, asediados por la cultura contemporánea, donde le dicen a los varones que tienen que, antes de casarse, entre comillas, tener experiencia marital, extramatrimonial, para que así, entre comillas, promiscuos sean más expertos para encontrar goces pasajeros para ellos y para sus esposas. En un contexto donde la pornografía parece para mucha gente, entre comillas, indispensable. En un contexto donde la gente rechaza la vida y no quieren hijos. En un contexto donde los matrimonios creen que es más importante para la felicidad los vinos viejos que se acaban, es decir, los bienes pasajeros, los bienes temporales, y que no son familias cristocéntricas, y que corren el riesgo de debilitar su fe y no dar testimonio ante sus hijos, entonces la figura de José se hace grande, porque nos recuerda que nosotros también, los bautizados, tenemos naturaleza humana, pero tenemos una vida sobrenatural, no propiamente naturaleza divina, pero participamos de la vida divina por la gracia, y que nuestra vida no solo es temporal,
y que la peregrinación es hacia la patria celestial y que Cristo tiene que ser el centro. Entonces el Señor desde el principio de su manifestación quiso venir por eso en una familia. Y por eso es que la familia es tan importante. Y por eso es que Jesús confía en su madre, a quien Él elige, a quien Él le forma, Él es el creador. Y a José, que es su padre legal, porque Jesús humanamente tuvo que aprender de María y de José. Y José tenía que ser un hombre que se aproximara al hombre, que era el nuevo hombre, Jesucristo. Porque si José hubiese sido un hombre esclavo de las concupiscencias, no hubiese sido un hombre justo, ¿cómo hubiese podido tener una unión casta y virginal con María? Hubiese estado esclavo de sus pasiones desordenadas. ¿Cómo hubiese podido ser una figura que enseñara a Dios? Porque María llama a José padre de Jesús. Cuando el niño se pierde en el templo, queda en el templo a los 12 años, María le va a decir a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Y se está refiriendo a José. Y Jesús con seguridad llamó padre a José, Abba. Pero Jesús nos revela a María, a José y a todos nosotros que además Él tiene el Padre del cielo. Y que hay algún momento en nuestra vida presente que nosotros tenemos que comprender y tener la luz suficiente para que, sin descuidar lo temporal, no perdamos de vista el bien eterno y la misión a la que estamos llamados, que es la misma misión que Jesucristo, que es la misma misión que compartió José y María, que es acoger la gracia, porque esa es nuestra salvación. Y por eso José le pone a Jesús el nombre, según lo que le dice el ángel, porque Él va a salvar al pueblo. Y entonces los esposos tienen un modelo acabado en José y las esposas tienen un modelo acabado en María. Ambos un modelo pleno y perfecto de santidad en el hombre nuevo, en el nuevo Adán que es Jesús, quien le revela al hombre quién es el hombre. Y esa perfección de esos modelos acabados, María y José, ellos terminaron de ser perfeccionados por Jesús en su vida terrena. Y ahora en la patria celestial, ellos vienen en nuestro auxilio. En octubre de 1917, el 13, en la última aparición mariana, en Fátima, aparecen en el firmamento, en el cielo, ante más de 70,000 personas y cámaras y periodistas de muchos países en el mundo, aparece la imagen de la Sagrada Familia. Y Sor Lucía dos Santos, ante la petición del cardenal Caffarra, cuando el Papa San Juan Pablo II, el 13 de mayo del año 81, acababa de crear el Instituto San Pablo VI para la vida y la familia, y de oración a Sor Lucía le envía una carta breve donde le dice que la batalla final va a ser por la vida y la familia. Ese 13 de mayo del año 81 va a ocurrir el atentado contra el Papa San Juan Pablo II. Y entonces nosotros vamos viendo cómo la revelación, que es verdad, contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, se va desplegando y la inteligencia de la fe nos permite reconocer en todos los que nos han precedido con la señal de la fe eminentes ejemplos, empezando por María y José, que tienen un lugar muy importante en esta etapa final de la historia de la batalla final, que ya estamos librando. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Yo tengo una experiencia muy bonita con San José.
Yo me acerqué a él, no sé si yo me acerqué, igual se acercó a mí, pidiéndole un favor muy grande, y me lo concedió, y me hice muy cercana a él, ¿no? Le tenía mucho cariño por eso que hizo conmigo. Y yo tenía dos heridas. La herida con mi papá, porque sus papás se divorciaron, entonces yo tenía mucho resentimiento con mi papá, y no tenía una relación, ninguna relación con Dios Padre, solamente quería a María y a Jesús. Y entonces, a raíz de esto, me pasó, y conversando con él, bueno, yo, en mi lenguaje simple, yo pienso que fue sanando esa herida, ¿no? De relación con mi papá y con el Padre. Entonces, la figura de él me ayudó para acercarme al Dios Padre, ¿no? De verlo como un papá también. Se podría decir que San José se le dice también, he escuchado una de las letanías que dice San José que es padre de huérfanos, y en este sentido también va esta pregunta, que también puede ser, se puede decir que él es protector de los no nacidos. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, fundadora de las Carmelitas Descalzas, santa, ella tenía, dentro de muchos santos, ella es uno de los santos que tenía una devoción muy grande por San José. Y ella tiene una frase muy bella y dice que hay santos que parece que están especializados en algún tipo de necesidad. Pero San José integra todas las necesidades. Y entonces ella alienta a sus hijas y a la iglesia a ir a José. Y eso está de alguna manera haciendo referencia a ese pasaje del libro del Génesis, de el otro José, el José, el hijo de Jacob. Porque en el Génesis lo que se tiene es la palabra ir a José. Ir a José cuando hay hambre, cuando hay carencia, diríamos cuando no hay vino, cuando no hay alegría, cuando sentimos que nuestra vida está incompleta, fracturada y a veces por una serie de consecuencias psicológicas, emocionales, que nos bloquean en nuestra relación con el Verbo eterno y con la revelación para acoger plenamente al Señor. Y por supuesto que los santos nos ayudan en esa lucha espiritual. Y José, por eso es custodio de la gracia. Entonces, que sea protector de huérfanos, de viudas, porque María va a ser viuda. María va a ver morir a su hijo. Enviudar y después va a morir Jesús. Va a quedar desolada, pero ella es llena de gracia. Ella está preparada y no es que el hijo, el discípulo amado la acoge a María, sino que María acoge al discípulo amado. Y si es que María acoge al discípulo amado, José también. Porque el Señor desde el Génesis también les dice lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre. Y claro, si bien el sacramento del matrimonio es para la vida presente, pero la comunión de los santos en la patria celestial en Cristo es plena. Entonces, por supuesto que María y José siguen actuando juntos por todos sus hijos. Porque si María es nombrada madre, José también participa, porque él participa de los privilegios de María. Entonces, a mí me parece que lo que señalas en tu intuición subjetiva de la vivencia de la fe es totalmente compatible con la revelación objetiva, porque nuestra fe tiene una dimensión objetiva, es una verdad, no es una sumatoria de verdades, si es Dios para mí, Dios para ti, que es para ti, José, no, hay una verdad objetiva, universal, pero simultáneamente cada uno de nosotros que no somos tratados en serie, si no somos criaturas amadas por Dios, personas con nombre, nosotros tenemos una vivencia de fe.
que se universaliza justamente en esa comunión de los santos. Y entonces yo diría, sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que mencionas. Y con seguridad otras personas tendrán más experiencias que enriquecen nuestra comprensión. Y así es como la iglesia va poco a poco discerniendo, porque se ha postulado desde varios santos que José también fue santificado antes de su nacimiento. Y algunos incluso que José sin pecado concebido. No hay un dogma, no es dogma de fe, pero diríamos la devoción de la iglesia a través de hijos eminentes que son santos van encontrando luces. Y claro, la iglesia discierne esto con mucha serenidad, pero no es herejía que en mi devoción, en mi relación con el Señor y con la comunión de los santos que son su cuerpo místico, nosotros vayamos teniendo esas intuiciones, porque no son contrarias a nuestra fe. Claro, no son tampoco dogmas de fe que obliguen. Bueno, estamos hablando sobre San José, ¿no? Hay otro José en la Biblia, bueno... Usted lo acaba de decir, pero... Sí, ¿no? José, hijo de Jacob. Este paralelismo entre José, el padre legal de Jesús, y José, el hijo de Jacob, ¿no? ¿Qué similitudes hay, qué paralelismo hay entre estas dos figuras que tenemos en la Biblia? Hay muchas similitudes, ¿no? En primer lugar, el padre de José, esposo de María, se llama Jacob, como nos dice la genealogía de Lucas y de Mateo. Entonces, tiene un padre con el mismo nombre. En segundo lugar, los dos tienen un carisma especial en relación a discernir los sueños. En tercer lugar, son hijos de una familia numerosa. Claro, José se dice, según la tradición, que tuvo 6 hermanos. Y claro, para el pueblo judío, 6 no era una familia numerosa, para nosotros es una familia hipernumerosa. Pero Jacob, padre de José, tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. José, el hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto. Y en Egipto, en la hambruna, en la escasez, que él interpreta en los sueños del faraón, él sabe qué hacer ante esa circunstancia. Y es nombrado el segundo del faraón, administrador de esos bienes temporales que preservan la vida. José, el esposo de María, padre legal de nuestro Señor Jesucristo, también preserva el pan de vida bajado del cielo. También en una época de hambruna, porque ya la ley antigua, ya el pueblo de la primera alianza, ya los sacrificios del templo ya no eran suficientes. Ya los líderes religiosos habían apostatado y habían pactado con el poder temporal. Y entonces Jesucristo viene a purificar esa realidad. Pero esa obra pública que realiza Jesucristo necesitaba de una protección, porque él como hombre verdadero, como niño, es dependiente, es vulnerable, necesita cuidado materno y paterno. Y José
va a custodiar unas despensas mucho más abundantes, José, el esposo de María, que las que cuidó y administró el hijo de Jacob y que liberó de la hambruna. Pero también José, el hijo de Jacob, se revela a sus hermanos, acoge a todos, se reconcilia con ellos. Claro, tiene pasajes donde los atemoriza, etcétera, pero al final se reúne con su padre. Y de alguna manera es lo que Jesús viene a proponernos en esa reconciliación que se alcanza con su entrega redentora en la cruz y con su permanencia hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía y en sus sacramentos. Y entonces la Eucaristía está prefigurada en ese pan, en ese trigo. Y ayer veíamos nada más en el Evangelio, según San Juan capítulo 12, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, refiriéndose a él mismo como grano de trigo. Pero para que ese grano de trigo pudiera dar fruto, se ha necesitado que crezca esa semilla, que dé esa espiga. Y José, el hijo de Jacob, entre los sueños que tenía, era de que sus hermanos tenían unas espigas frágiles y él tenía una espiga más robusta. Y que esas espigas frágiles inclinaban a esa espiga robusta, preanunciando de alguna manera la gracia que se nos va a entregar en Jesucristo y se nos va a comunicar hasta el fin de los tiempos en los sacramentos de Jesucristo. Y por eso es que José no solo custodió al niño, diríamos, hasta la edad de que él pudiera ejercer independientemente el cuidado de María e iniciar su vida pública, sino que eso mismo ocurre con todos nosotros que peregrinamos y que tenemos etapas en nuestra vida donde nosotros todavía estamos más, diríamos, preocupados de lo temporal, del alimento y del bien pasajero, y a veces nos tarda descubrir el bien eterno, la gracia. Y ese es el camino de conversión de cada persona, de cada matrimonio, de cada familia. Porque muchas veces ustedes como esposos, no creo que sean excepción, pero la mayoría de los esposos y las familias cuando se constituyen, su primera preocupación es lo pasajero, lo temporal. Y a veces trabajan arduamente. Pero en algún momento, esa fe que ya tenían y habían recibido desde antes por el testimonio de sus padres, esa fe se aviva. Y entonces empiezan a descubrir en primer lugar que Cristo tiene que ser, Jesucristo, el centro de sus vidas, para ellos y para sus hijos. Y entonces empiezan una segunda peregrinación, un nuevo éxodo. Ya no el éxodo que vivió la familia de José, Jacob y sus hermanos a Egipto para buscar alimento perecedero, sino el éxodo que vivió a José, María, llevando a Jesús para cuidar el bien eterno, y que también fue Egipto, y que va a regresar cuando Herodes ha muerto. Y Herodes lo tenemos en nosotros, porque nosotros durante mucho tiempo en nuestra vida, por lo menos en mi caso es muy claro para mí, nosotros no hemos dejado que el Señor reine y hemos amenazado nuestra propia fe y hemos podido matar nuestra fe. Nos hemos podido convertir en ateos, en gnósticos,
después de haber recibido el bautismo, porque hay gente que ha recibido el bautismo y luego pasa a ser enemigo y perseguidor de la iglesia. Pero de alguna manera la oración de la iglesia, de nuestros padres, de nuestros seres queridos, han sido acogidas por María y por José, y entonces nos permiten nosotros pues regresar. Por eso José es el hombre trabajador, el hombre que cuida, y el trabajo, nos va a decir Jesús en el capítulo 6 de San Juan, el trabajo es creer. A veces nosotros creemos que el trabajo solamente es el necesario para los bienes temporales, para conservar el tesoro de las virtudes infusas teologales que nos permiten crecer en la gracia. Hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo es creer que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces, paralelos hay múltiples, pero claro, igual que en este caso de la sensibilidad de los teólogos y cada uno puede ver distintas facetas, lo central es que José, el hijo de Jacob, nos muestra que el Señor en su providencia no nos olvida ni estamos solos en nuestras necesidades pasajeras. Pero Él quiere que descubramos que primero es el reino de Dios y luego viene la añadidura, que descubramos que nosotros valemos más que esos gorriones que viste el Señor, que esos lirios que tenían trajes más hermosos que Salomón, porque nosotros valemos más que esas aves. Nosotros somos de Cristo, somos preciosos porque es la sangre de Cristo la que nos ha salvado. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, descubrimos en estos pasajes que toda la Escritura nos habla de Jesucristo, que todos los personajes nos hablan de Jesucristo, y de manera eminente, por supuesto, María y José. José sin ninguna palabra humana, pero sí con su obediencia silenciosa y contemplativa. El Perú declaró patrono a San José en 1828. Creo que es algo que no sabía yo tampoco. Yo tampoco, sí me interesa. ¿Qué tanto se sabe y se difunde esta declaración? ¿Y cómo es ejemplo San José de trabajador, de persona trabajadora? Es muy importante que San José sea patrono del Perú. Nosotros no somos el único país. Hay otros países también que tienen como patrón a San José. Pero nosotros también tenemos que recordar las circunstancias de 1828. El país fue invadido por tropas extranjeras. Nosotros tenemos una visión romántica del proceso de independencia. España también fue invadida por las tropas de Napoleón. Y entonces, todos esos movimientos eran movimientos en realidad que en el nombre de la justicia, de la democracia, de la república, que eran, diríamos, valores que en esos momentos se habían hecho parte del sentido común en gran parte del mundo occidental y también en esta parte del continente. Pero también hubo en el Perú una fuerte reacción anticlerical, antieclesial. Pero hubieron personas que descubrieron en la iglesia ese tesoro que permitió que las inestabilidades políticas del tránsito de la colonia a la república no fueran totalmente desastrosas. Y eso fue la iglesia. Vieron personajes eminentes de la iglesia que ayudaron en ese tránsito. Y claro,
con seguridad vieron en José una protección para esa república naciente, en medio de tantas fragilidades. Nosotros este último quinquenio vamos a tener 5 presidentes de la República. Una inestabilidad equivalente a la que había en esas épocas. Una confusión muy grande, porque en medio de esas inestabilidades se da un debate ideológico y ahora más multiplicado por influencia de los medios de comunicación. Y uno puede creer que son realidades meramente humanas, que ahí no se necesita la fe, que la fe estorba. Y que uno, bueno, saca su cuenta y dice, mira, esto es mejor o no, y agarramos nosotros la piedra y la tiramos en una dirección u otra. Y entonces hubo personas que supieron reconocer en José un protector singular. Y este año nosotros celebramos el bicentenario de esta república joven, diríamos. Luis Alberto Sánchez la llamaba adolescente. Jorge Basadre decía que era una sociedad de gente desconcertada, gentes. Y Joaquín de la Riva, refiriéndose, Basadre lo cita, a ese periodo, entre comillas, que nosotros hemos románticamente visto como una cosa así muy, entre comillas, buena de la independencia. Dice, en Ayacucho otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas, porque pasamos del poder de don Fernando al poder de don Simón. Y entonces para la gente sencilla, eso no fue necesariamente, entre comillas, progreso. Cuando uno ve la población de la época de la colonia, antes de la independencia, y la población de los primeros años de la República, la población cayó diezmada. No solo por las luchas intestinas, sino por el colapso que significó, entre comillas, ese nuevo ordenamiento, que sin el aporte de la Iglesia hubiese sido catastrófico. Se expulsaron a los sacerdotes de origen español. El clero fue diezmado. Eso lo refiere el padre Ernesto Rojas en su libro El báculo y la espada, que es la historia del obispo Goyeneche, que fue el único que se quedó y que tuvo que vivir en ese tránsito, lidiando con las tropas, entre comillas, fuertemente influenciadas por estas visiones ateas, agnósticas. Y entonces hubo personajes eminentes que ayudaron a que nuestra fe no se perdiera. Y claro, la fe había arraigado profundamente en lo sencillo. Pero, como ocurre en otras realidades, en los poderosos veían en la fe y en la iglesia una manera de aprovechar y encontrar, entre comillas, justificación para sus apetitos personales. Y entonces, claro, es muy actual y hoy, este año, y más en este mes de marzo, y en estos días primeros de abril, en esta etapa de periodo electoral, nosotros tenemos que hacer en oración y pedirle a José por nuestro país, para que los candidatos, que por lo menos a mí veo que escandalizan porque hablan de la fe, hablan de Jesucristo de una manera irreverente, diría absolutamente insultante. Pero claro, estamos tan tibios que no nos sentimos tocados. Un candidato les decía en una entrevista pública, señalaba que cómo era posible, refiriéndose al presidente de Brasil, Bolsonaro, que creyera más en el crucifijo. O sea, que para él Jesucristo en la cruz ya es algo
Es una cosa, diríamos, sin sentido. Y ayer nomás veía otro candidato que decía que él era un liberal, que, entre comillas, no creía en Jesucristo Dios, sino era más un jesusólogo, y que era un católico cultural. Y claro, uno dice, bueno, eso será pues cuestión de este personaje, ¿no? Pero ese personaje está aspirando a representar a la nación. Nosotros somos una nación católica y así lo reconoce la Constitución, porque es el aporte que ha dado la Iglesia justamente en los años de formación y tan críticos como los que hemos referido, y que en esos momentos eligió a San José como patrono. Y entonces nosotros tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo. De otro lado hay otros candidatos que hablan abiertamente del aborto, de la eutanasia, de la destrucción del matrimonio, y matrimonio cualquier cosa. Y entonces nosotros tenemos que recordar que nuestra primera elección, porque somos libres, creados por Dios con ese don como personas, es o elegir bien y bendición, bien, vida y bendición, o mal, muerte y maldición. Como desde antiguo el pueblo de la primera alianza lo tenía claro, y que nosotros podemos rechazar a Jesucristo. Y como nosotros, como esa turba ante Pilato, podemos gritar, no tenemos más Dios, más rey que el César, y elegir a Barrabás. Entonces nuestra responsabilidad no solo es, bueno, yo por quién voy a decidir, sino nosotros tenemos que darnos cuenta que esas preguntas que hacen los entrevistadores y esas respuestas que hacen los candidatos dañan o, dependiendo de sus respuestas, pueden formar la fe de la gente. Porque mucha gente que de repente simpatiza o tiene empatía por esos candidatos, van a adherir esas ideas. O en todo caso van a creer que esas cosas son cosas menores. Y consciente e inconscientemente van a dañar su fe. Y entonces vemos cómo José, el hombre justo, el hombre obediente, el hombre de fe, yo diría, segundo discípulo después de María, a quien aplican también esas palabras de Isabel, dichosa tú que has creído. Y necesitamos ese auxilio. En esta misma Cuaresma nosotros jueves vamos a celebrar a la Anunciación. Y entonces, este 19 de marzo y este 25 de marzo están muy cercanos, porque nos recuerdan que nosotros, además del vínculo carnal, nosotros tenemos un vínculo más fuerte, que es en el Espíritu Santo, en comunión de amor, porque tenemos un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe. Y el enemigo de Dios y de los hombres busca que nuestra fe se adultere. Y estos procesos electorales de gran confusión son procesos donde uno fácilmente puede confundirse y adherirse a cosas que sean contrarias a nuestra fe. Y los que somos más fuertes o que hemos recibido más, el Señor nos va a pedir más. Y entonces yo no me puedo limitar a decir, bueno, sí, yo ya sé por quién voy a votar, sino sin entrar necesariamente en las disputas, diríamos, partidarias. Nosotros sí tenemos que ayudar a llevar luz para que la gente sepa que hay programas, que hay propuestas que dañan la fe. Incluso una universidad reconocida de nuestra ciudad ha hecho una evaluación de los planes de gobierno. ¿Y con qué los compara? Con los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas, con la Agenda 2030, que plantea la ideología de género, que plantea los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Y según esos criterios, hay planes que son mejores, regulares,
o peores. Y entonces eso le da, entre comillas, un respaldo académico. Son los nuevos escribas. O clérigos también confundidos. Parte de la jerarquía que en lugar de en estos momentos de confusión tratar de ayudar a las personas que están como ovejas sin pastor, sin inmiscuirnos nosotros directamente en el debate político partidario que no nos corresponde, sí saber que tenemos un tesoro en la iglesia. Y el Papa Emérito Benedicto, que nos alertó contra el relativismo de la verdad, contra el relativismo moral, tiene también estos planteamientos que él llamó muy acertadamente los principios no negociables que tenemos que tener en cuenta en el momento de las elecciones. Y hay que recordarles a las personas cuáles son esos principios no negociables, que es la defensa de la vida, desde la concepción hasta su término natural, y eso es no negociable. Si es que alguien va en contra de ese principio, yo no puedo votar por esa persona y decir que soy católico. Si es que alguien promueve el aborto y yo apoyo, yo estoy cometiendo un pecado que merece excomunión, late sentencia. Pero no solo es ese primer principio, también está la del matrimonio fundado entre el varón y la mujer, como fundamento de la familia, célula de la sociedad, previa al Estado, institución prejurídica, y por tanto los planes de gobierno nacionales o las convenciones internacionales no pueden vulnerar esa realidad. El Estado no puede, no tiene mandato para eso. Nuestra Constitución ampara esos principios y por eso también hay candidatos que quieren cambiar la Constitución. Y claro, la gente cree que eso se refiere a un mecanismo para la justicia social, etcétera, etcétera. No, están dirigidos contra nuestra fe. Claro, si uno se ha enfriado y entibiado, cree que uno exagera. El tercer principio no negociable es el derecho de los padres a la educación de sus hijos, y especialmente a la educación en la fe. Vemos cómo el actual gobierno ha sacado una resolución ministerial el 6 de este mes, donde desde inicial han aprobado la introducción de los contenidos de la ideología de género, de los llamados derechos sexuales, que no es otra cosa que libertinaje sexual, explorar todo tipo de placer, y eso es derecho, y los padres no se pueden oponer. Y los derechos reproductivos, sí es el derecho al aborto. Y entonces, un gobierno que era de transición, que tenía que preparar las elecciones, que debería de enfrentar la pandemia, no está haciendo nada para enfrentar la pandemia y, sin embargo, porque son ateos, porque son agnósticos, y esto no lo hemos visto en la juramentación que retiraban el crucifijo, el presidente cita poéticamente a Vallejo, y la gente no recuerda que Vallejo no era católico, no era creyente. Y entonces uno se entusiasma, dice qué culto, qué erudito. Y nosotros sabemos que la sabiduría humana es necedad ante la sabiduría de la cruz. Finalmente, cuarto principio no negociable, que es el bien común. Y el bien común más importante es el bien trascendente. Y eso no lo recuerda José. No como el primer José, que se preocupa más de los bienes inmanentes, de los bienes pasajeros. Y el bien trascendente es Dios mismo. Y yo sin fe rechazo a Dios. Y entonces, estas elecciones son muy importantes para nuestro país, pero también para nuestro continente. Porque al igual que en el siglo XIX, en el contexto de independencia, ya muchos países han apostatado a esos principios. Y de alguna manera el Perú aún resiste. Y entonces lanzan ahora no sus ejércitos y milicias armadas de bayonetas, sino de mentiras, de ideologías que buscan adulterar nuestra fe. Y nosotros tenemos que estar vigilantes. Entonces, por supuesto que San José es muy actual.
Muchas gracias, Padre. Es impresionante hablar de San José, quien no tiene una sola palabra en la Biblia, tiene sueños y que podamos hablar tanto. Y aún han quedado algunos temas que podríamos seguir conversando. Agradecerle, Padre, al final vamos a pedirle su bendición. Agradecer a cada una de las personas que se han conectado hoy en vivo, aquellas personas que por distintos motivos, trabajo, otras actividades, van a verlo durante la semana. Y mientras tanto queremos invitar al siguiente Activando la Fe, ¿no? Así, queremos invitarlos el lunes 5 de abril, para el próximo Activando la Fe. También queremos presentar la página de Reflexiones Católicas con el Padre Augusto Meloni, donde no sé si semanal o cada 15 días presenta temas. Por ejemplo, este tema de San José, puedes bajar un poquito, ya está colgado aquí. Mire, es un tema de casi 2 horas, creo. Pueden verlo para profundizar más en este tema de San José, que es tan, ¿verdad?, tan bonito y tan, de repente, nos falta el conocimiento sobre San José. También queremos invitarlos al retiro 26, 27 y 28 de marzo, el retiro Restaurados. Este retiro nos prepara para la Semana Santa, es para que restaures tu vida, para que restaures tu corazón, para que... Aquí está el link, Pepe le está poniendo los temas, quiero leerlo, por favor. Primer tema, el poder de Dios nos restaura, la ruina y la pedagogía del fracaso. Me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. 3 principios espirituales para ser restaurados, la adoración y la restauración del corazón. El retiro es prácticamente gratuito. Si puedes hacer una donación, bienvenido sea, pero si no tienes para donarte, inscríbete con confianza. Yo creo que te va a ayudar un montón, sobre todo en este tiempo que de repente está ampliándose tu fe. Y también queremos comentarles que estamos hoy día con unos polos. ¿Podemos hacer un polo? Sí. Vamos a mostrar primero los polos que tenemos hoy día. Estamos con los polos de Chispas de Gracia. Fíjate que tengo el corazón de Jesús y Pepe San José. Si quieres un polito de estos, vamos a compartir la página de Chispas de Gracia. Nuestros amigos José Luis y María Elena. Chispas de Gracia tienen polos bellísimos, así de fe, y si quieres puedes explorar su página, tienen bonitos diseños súper lindos, de verdad. Y si quieres, en todas las tallas, si quieres comprar tu polito, puedes comunicarte con ellos, su página de Facebook, Chispas de Gracia. Así es, María Elena y Luis Ángel son buenos amigos también del movimiento y pues tienen estos diseños exclusivos. En su página pueden también seguirles, ¿no? Sí. Tenemos unas preguntitas, padre, antes que se vaya. A ver. Dice, la suerte de nuestro país nos llena de angustia. ¿Eso está bien? A ver, nosotros sabemos que Jesucristo ya venció. ¿Ya? Entonces, el león de la tribu de Judá ya venció. Pero, sin embargo, nosotros, generación tras generación, tenemos que ser partícipes de esa victoria. Y nosotros sabemos que somos partícipes de esa victoria si nos unimos a Jesucristo. María, como en Caná de Galilea, nos lleva a decir, y nos va a decir, hagan lo que les diga. Y José y María y Jesús son 3 corazones unidos en esa comunión. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es una prueba. Y lo que tenemos que hacer es estar firmes en nuestra fe y dar testimonio. Pero si yo me quedo callado, yo me atemorizo, yo huyo, entonces no estoy dando testimonio de fe. Yo diría, definitivamente los signos no son, diríamos, de cosas, de buenas noticias, pero son consecuencia de que nuestra fe se ha enfriado. Y por eso es tan importante la conversión.
El Señor nos dice, ha llegado la hora. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse y creer es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta que nuestra fe está debilitada. Y claro, a menos fe, más temor. A menos fe, más angustia. A menos fe, más miedo. Nuestra naturaleza humana va a tender al miedo, a la angustia. Pero si yo tengo fe, voy a Jesucristo. Por eso el mismo Señor en Getsemaní va a decir que está experimentando angustia de muerte. Y ayer mismo en el Evangelio, según San Juan capítulo 12, ¿acaso voy a decir no si para esto he venido, ha llegado mi hora? Dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver, esta es una hora de dar testimonio de fe. Esto es una hora de mantenernos con una esperanza firme. Esto es una hora de una caridad ardiente. No caer en el engaño de ver en otras criaturas humanas enemigos. Despreciarlos. Pero tampoco, como le dice el Señor a la mujer pescada en flagrante adulterio, no podemos decir, bueno, da lo mismo, no hay pecado. Es lo mismo la fornicación, es lo mismo la promiscuidad sexual, es lo mismo el homosexualismo que la virtud de la castidad que nos muestra José. No, nosotros tenemos que decir, eso es un pecado. Pero no tienes por qué permanecer esclavo de ese pecado. Hay alguien que tiene el poder para liberar, para hacerte nacer de nuevo. Y eso nos corresponde. Entonces, echémonos a andar como ese paralítico que está 38 años al borde de la piscina de Bethesda. Y el Señor quiere que nosotros nos echemos a andar. Quiere curarnos de la ceguera como ese ciego de nacimiento y quiere que salgamos del sepulcro como Lázaro. Pero claro, eso implica seguir a Jesús. Y va a significar fortaleza, fe viva, firme esperanza. Y no esperemos por eso nosotros halago ni vanagloria, porque justamente si buscamos el reconocimiento del mundo, podemos acomodarnos al mundo y no estar en el mundo para transformar el mundo. Dando testimonio de fe, como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Nosotros también estamos en una etapa de neopaganismo. Estamos en una etapa de oscuridad y justamente se necesita que recordemos que nosotros somos luz de Cristo. Padre, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por todo lo que hemos aprendido en esta conversatoria, en estas preguntas que le hemos hecho. Gracias, Padre. Dios le llene de bendiciones. Les doy la bendición y concluimos entonces. Así es. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.